Bienvenidos y bienvenidas habitantes de la Pachagrande. El presidente de Chile tendría que afrontar un juicio por graves violaciones a los derechos humanos en los más de 2 meses de protestas en toda la nación sudamericana. Y a pesar de ello, no cesa la represión, la violencia y el hostigamiento a quienes exigen una nueva constitución para ese país. Incluso, dadas las condiciones políticas, parecería que ahora los carabineros tienen muchas más garantías para reprimir. Pero también es cierto que los medios han logrado invisibilizar la protesta. Los noticieros ya no se hacen eco de ella. Parecería que el desgaste es la estrategia del gobierno y los medios para anular la razón central de esa protesta y la desobediencia ciudadana en Chile. De esto queremos conversar con el analista Carlos Margota desde Santiago de Chile, a quien le damos la más cordial bienvenida y le saludamos. ¿Qué tal? Qué gusto tenerlo por acá, Carlos. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bueno, de entrada le preguntaría, ¿qué impacto ha tenido para Chile, para ustedes en general, esta decisión de admitir el juicio, un proceso contra el vicepresidente Sebastián Piñera en función de las graves violaciones a los derechos humanos que se sustenta en la demanda? Bueno, a partir del 18 de octubre, que comienza lo que se ha denominado el estallido social, la respuesta del gobierno ha sido una fuerte represión, que se ha traducido en la comisión de crímenes contra los derechos humanos muy graves, que están sancionados tanto en la legislación interna de nuestro país como en la normativa internacional de derechos humanos. Muchos casos de tortura, vejaciones sexuales, heridos, muchos heridos oculares de personas que han perdido la vista o total o parcialmente, en fin, miles de detenidos, etc. Nosotros como institución de derechos humanos acogimos a las víctimas, le brindamos la atención y asistencia jurídica pertinente y hemos entablado diversas acciones penales para perseguir las responsabilidades de los autores, cómplices y encubridores de estos graves crímenes. En 7 de estos casos constitutivos de graves crímenes contra los derechos humanos, nosotros presentamos querellas dirigidas contra el presidente de la República, su ministro de Interior y el director general de Carabineros, esto es el director general de la Fuerza Pública de nuestro país. Estas querellas han sido declaradas todas admisibles y están en actual tramitación. Nosotros esperamos que, sobre la base de los antecedentes que hemos ido aportando y que seguiremos aportando, los tribunales finalmente, en su mérito, puedan determinar la grave responsabilidad que le cabe a las autoridades civiles y jefes militares en la comisión de estos graves crímenes. Y no solamente la investigación se dirige contra los autores materiales de estas violaciones de los derechos humanos. Esperamos que los tribunales puedan actuar en forma imparcial e independiente y cumplan con su rol de protección y garantía de los derechos humanos, tal como está estipulado en la actual Constitución vigente aún y en las diferentes normas internacionales que Chile ha suscrito y ratificado y por lo tanto obligan a los 3 poderes del Estado a actuar en consecuencia. Claro que sí, pero entonces ahí me olvidaba mencionar la introducción. Carlos es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por eso también, por supuesto, le consultábamos esta situación. Si en ese marco que usted lo señala, que usted lo grafica, hay condiciones, hay argumentos, hay indicios para este juicio, ¿es procedente entonces que se lo dé solamente es a través del Congreso? ¿Esta instancia es la única que podría resolver o se podría amplificar a otras instancias, por ejemplo, de orden judicial? Nosotros interpusimos acciones penales ante los tribunales de justicia, como corresponde en una situación de esta naturaleza, para que los tribunales puedan determinar la responsabilidad penal, repito, no solo de los autores materiales de la violación de los derechos humanos, sino que también de las autoridades civiles y jefes militares que han concurrido por la vía de no prevenir ni detener la grave violación de derechos humanos que se ha producido por parte de las fuerzas militares y policiales a partir del 18 de octubre, día en que comienza la rebelión social en nuestro país. Nosotros esperamos que la responsabilidad penal pueda ser debidamente acreditada y finalmente termine estos procesos con una condena en contra de los autores, repito, no solo materiales, sino que también contra los autores
mediatos, es decir, autores intelectuales, donde está precisamente el presidente de la República y su ministro de Interior. Esperamos que ello ocurra. Pero claro, Carlos, de todas maneras, el 10 de diciembre, cuando habla el presidente Sebastián Piñera, se deslinda de las responsabilidades y al contrario, él tiene un discurso de alguna manera conciliador. Digo que al deslindar responsabilidades también él no asume como la responsabilidad directa, obviamente, pero también dice que ha habido una respuesta al nivel de violencia de la protesta. Es decir, él justifica, no lo justifico yo, él dice así, él dice que el nivel de violencia de la protesta es el que ha dado como respuesta ese tipo de represión. Miren, el presidente de la República desde un primer momento trató de minimizar y relativizar la gravedad de las violaciones de los derechos humanos que estaban ocurriendo en nuestro país. Dijo desde un primer momento que en realidad no habían violaciones de los derechos humanos, sino que simplemente excesos, casos aislados que estaban cometiendo algunos uniformados en el cumplimiento de su deber. La verdad, las cosas es que esto ha quedado total y completamente desmentido con 4 informes de organismos internacionales que, luego de realizar una visita a nuestro país, consultar y entrevistar a las víctimas, entrevistarse con los distintos poderes del Estado y entrevistarse con las distintas instituciones de derechos humanos como la nuestra, elaboraron informes muy contundentes, muy sólidos, con mucha argumentación que dan cuenta de que en Chile se ha producido una violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos. Hasta el día de hoy, efectivamente, el presidente de la República lo que ha hecho es negar responsabilidad en los hechos y deslindar su responsabilidad precisamente en los autores materiales. Pero la verdad de las cosas es que detrás de la política represiva que se impuso a partir del 18 de octubre ha estado precisamente su decisión de responder a esta demanda legítima del pueblo chileno que busca mejores condiciones de vida, donde los derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda digna, el derecho a un trabajo decente, el derecho a una remuneración justa, puedan ser una realidad en nuestro país. Y que deje de haber una constitución que consagre un modelo neoliberal que precisamente lo que hace es consagrar la injusticia, la desigualdad grosera que tenemos en nuestro país y el abuso institucionalizado. Esa demanda, esa exigencia legítima, la respuesta del gobierno ha sido la represión más brutal, donde se han contratado, repito, no solamente por organismos oficiales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos o organismos de derechos humanos como el nuestro que pertenecen a la sociedad civil, sino que organismos internacionales que estuvieron aquí en Chile, ha quedado claro de que aquí ha habido una grave violación de los derechos humanos. Y lo que corresponde, de acuerdo a las obligaciones internacionales que surgen después que los agentes estatales han incurrido en este tipo de violaciones, es que haya plena verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y en esto de la búsqueda de las responsabilidades, no puede simplemente deslindarse en los mandos menores. Aquí hay una cadena de mando. Aquí existen Fuerzas Armadas y Carabineros que dependen del Poder Civil. Y el Poder Civil está radicado precisamente en la Casa de Gobierno. Y quien preside la Casa de Gobierno es precisamente el Presidente de la República. Claro, pero Carlos, de todas maneras le quisiera poner a reflexionar si en Chile hubo un represor constituido, verificado, como fue Augusto Pinochet, y el Poder Civil precisamente no hizo nada contra él. ¿Qué confianza tienen ustedes de que las instituciones políticas y las instituciones judiciales, tomando en cuenta el modo en que está estructurado el poder político en Chile, le pueda procesar a un presidente como Sebastián Piñera si no pudieron con Pinochet, que ya estaba fuera del poder? Nosotros tenemos pocas esperanzas, pero no tenemos otro camino que, por una parte, interponer las acciones penales ante los tribunales de justicia, que todavía siguen muy contaminados desde el punto de vista de su mirada ideológica y su forma de enfrentar los casos de violación de derechos humanos, muy todavía pegados al pasado, y por eso es que existe tanta impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet. Pero además nosotros hemos decidido que junto con las acciones penales que estamos interponiendo ante los tribunales nacionales, vamos a recurrir a los órganos de protección internacionales, al sistema de protección de Naciones Unidas, porque precisamente la búsqueda de la justicia tiene que producirse ya sea en los canales internos o los internacionales, como lo establece
los distintos pactos y convenciones de derechos humanos que el Estado de Chile ha suscrito. Y por lo tanto, ya estamos elaborando una denuncia internacional ante el sistema interamericano y paralelamente iremos confeccionando una denuncia internacional ante el sistema de Naciones Unidas por propiamente tal. Carlos, un asunto muy particular y concreto. ¿De qué depende la calificación de un delito de lesa humanidad? Porque sabemos la consecuencia, la connotación que tiene un calificativo y una argumentación y una acusación de esa dimensión. ¿Es posible calificar que lo que pasó en Chile es un delito de lesa humanidad? ¿Hasta dónde esta figura alcanza para procesar política y judicialmente al presidente Sebastián Piñera? Nosotros hemos hecho un estudio de la legislación vigente que dice relación con la ley 20.357 que tipifica los crímenes contra la humanidad y hemos llegado al convencimiento que en relación a la violación a los derechos humanos ocurría a partir de 18 de octubre pasado, se dan los requisitos y las exigencias establecidas en la ley para que algunos de las violaciones a los derechos humanos como tortura y mutilaciones son constitutivos de crímenes contra la humanidad y en función de eso nosotros hemos accionado y hemos interpuesto las querellas respectivas. Si los tribunales nacionales estiman que no se dan los requisitos, repito, vamos a recurrir a instancias internacionales, porque lo que aquí ocurrió es muy grave. Aquí no se trata simplemente de meros excesos, no se trata de meros errores, como en su momento también lo señaló el presidente Piñera. Estamos frente a una violencia estatal desatada que ha sido permitida por el poder central y respecto al cual las instituciones de derechos humanos no podemos permanecer impasibles y por lo tanto debemos accionar, proteger a las víctimas e invocar tanto la legislación nacional aplicable al caso como la normativa internacional aplicable a la materia. Claro que sí, Carlos. Vamos a hacer la primera pausa para volver a seguir conversando sobre esta delicada situación que en Chile ocurre y que en América Latina tiene un eco, por supuesto, que tiene que pensarse mucho más allá de las actuales circunstancias. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Carlos Margota, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Chile, sobre quien también hay expectativa de lo que haga su organización, pero no solamente ellos, sino toda la sociedad chilena. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y nos conectamos directamente con Santiago de Chile, donde se encuentra Carlos Margota, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Carlos, una cosa que parecería de lugar común mencionarla, pero que hace falta explicarse mejor es ¿hasta dónde podemos hablar de una sistemática violación de derechos humanos en Chile que no solamente empezó el 18 de octubre, sino que se venía arrastrando ya, por ejemplo, con acciones contra el pueblo mapuche? Es decir, parecería que lo del 18 escandaliza, llama la atención, alarma, pero hay detrás un sistemático proceso de violación de derechos humanos que puede conllevar a lo que hemos hablado en la primera parte de un juicio que supere lo ocurrido desde el 18 de octubre para acá. Mire, efectivamente, ya el año 2012, el Comité de Derechos del Niño, dependiente de Naciones Unidas y que surge a propósito de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, señaló que en Chile existía una violación sistemática de los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes que se encontraban recluidos en el Servicio Nacional de Menores. Es decir, los niños pobres, los niños abandonados de este país, estaban sufriendo por parte del Estado una violación sistemática a sus derechos fundamentales. También, desde luego, diversos órganos internacionales especializados en la materia han señalado que respecto al pueblo mapuche ha habido una violación permanente y prolongada en el tiempo respecto de las justas demandas que ellos han levantado durante muchos años respecto del Estado chileno. De manera que efectivamente, si bien es cierto, hay un continuo durante el periodo el último periodo del 18 de octubre se ha dado con mucho mayor intensidad, pero ciertamente hay precedentes en la historia reciente de nuestro país.
Y digo que ha sido en mayor intensidad porque, de acuerdo al concepto sistemático y los requisitos que deben cumplirse para el efecto de determinar si una violación es sistemática o no, tenemos que, de acuerdo a la legislación vigente, tenemos violaciones que se producen en forma sucesiva durante un periodo prolongado de tiempo y además que afectan un número alto de personas. Todos esos requisitos se han dado en el actual periodo a partir del 18 de octubre y que son los requisitos por los cuales se puede querellar por crímenes contra la humanidad, de acuerdo a la legislación vigente. De manera que, si bien es cierto, hay un continuo en el último periodo, a propósito del inicio del estallido social o rebelión social, esta violación sistemática se ha acentuado notoriamente. Y ahí están los miles de torturados, los miles de heridos, miles de detenidos, y una violación que todavía, hasta el día de hoy, a pesar que los medios de comunicación, especialmente los medios televisivos, están en manos de los grupos económicos, que son sus dueños, lo que han tratado de instalar en Chile es el discurso de la normalidad. Esto es, el conflicto ya pasó y por lo tanto hay que volver a la normalidad. Y lo que pretende es apostar al paso del tiempo, al desgaste, a la invisibilización de este movimiento social y a tratar de relativizar su importancia. Sin embargo, déjeme decirte que a pesar de todo ello, la gente sigue manifestándose de un modo creativo, de un modo diferente cada vez, pero la masividad no ha decaído. Y eso es lo importante. Yo creo que los derechos humanos, la forma como se ha expresado el derecho de manifestación, da cuenta que mayoritariamente el pueblo chileno lo que quiere es otro modelo, otras condiciones de vida, otro modelo de sociedad, que dé paso a la justicia y termine con esta descarada y grosera desigualdad. Claro, Carlos, pero ahí le haría una pregunta porque usted muy bien menciona esta naturalización de la violencia y de la violación de los derechos humanos. Parecería, y esto es un comentario muy personal, parecería que es normal que la policía, que los carabineros, que los militares violen los derechos humanos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en la sociedad militar, en el sector militar y carabinero de Chile, que no tomó conciencia de lo que significó para ellos, en particular, la acción depredadora contra los derechos humanos durante la dictadura? Si esto ya ocurrió, si eso ya se vivió, ¿por qué no cambió, digamos, el modo de actuar de la policía y el modo de ordenar de parte de las autoridades, en este caso civiles? Mire, cuando terminó la dictadura cívico-militar de Pinochet, se creó lo que se denominó una comisión por la verdad y la reconciliación. Esa comisión elaboró un informe donde sugirió un conjunto de recomendaciones para el Estado de Chile a objeto que se implementaran para lograr el anhelado nunca más, es decir, que nunca más se repitiera una experiencia de horror, del horror como la que vivió la sociedad chilena. Dentro de esas recomendaciones estaba precisamente que las Fuerzas Armadas y de orden tenían que ser formadas sobre la base de la adhesión y pleno apego a los valores democráticos y al respeto a los derechos humanos. Lamentablemente, durante 30 años, los gobiernos de la transición no hicieron nada en particular para cumplir con esa recomendación y lograr que las Fuerzas Armadas adhirieran, repito, a un proyecto de desarrollo democrático, que se sintieran parte, digamos, de un proyecto de desarrollo en conjunto con la civilidad. Y hoy día la estamos pagando las consecuencias. Todavía existe una formación muy apegada a la doctrina de la seguridad nacional que convierte al pueblo civil en el enemigo interno y por lo tanto lo ve como un potencial. Y de allí que se vea cómo y se explique la represión desatada a partir del 18 de octubre cuando el presidente de la República sacó a los militares a la calle y luego Carabineros desató esta tremenda represión en contra de los manifestantes que lo hacían en forma pacífica. Ese es el problema que tenemos. Carlos, le quería preguntar a propósito de lo que acaba de mencionar, ¿cómo valora usted entonces el informe preliminar que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presidida por Michelle Bachelet? Porque ahí evidentemente se relatan algunos casos, pero algunos analistas, de lo que he podido leer en editoriales y algunos
mensajes lo consideran un informe todavía tibio, que no entra en profundidad y no ha contenido todos los elementos que en la realidad chilena se están debatiendo. Sí, para nosotros como Comisión Chilena de Derechos Humanos, nos ha resultado un informe de dulce y de gras. De dulce en cuanto a que efectivamente lo central es que se determinó y reafirmó lo que hemos señalado permanentemente nosotros respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país, es decir, una violación masiva de los derechos humanos a partir del 18 de octubre. También el informe lo que hace es sugerir un carácter sistemático al decir que estas violaciones de derechos humanos se han producido en forma reiterada en el tiempo, pero no lo explicita formalmente. Y por otro lado, hay una acusación clara, un señalamiento de responsabilidad respecto a las autoridades, particularmente el presidente de la República, el ministro del Interior, en cuanto advierte que la reacción de los gobernantes ha sido tardía e inoportuna. Y por lo tanto, eso da cuenta de que permitió, ¿no es cierto?, de que la violación de derechos humanos fuera de la gravedad como la que hemos conocido durante estos últimos 60 días. De manera que por eso que es de dulce y de gras, porque si bien es cierto, no lo explicita expresamente, sin lugar a dudas está reafirmando lo que ya otros informes como Amnistía Internacional habían señalado respecto de la masividad, respecto de la gravedad de la violación de derechos humanos ocurrida en nuestro país. Y por lo tanto, el gobierno chileno, sin lugar a dudas, que ya no puede seguir hablando que estamos en presencia de meros excesos, de casos aislados o de algunos abusos de algunos funcionarios que tendrán que investigarse, que tendrán que señalarse su responsabilidad. La verdad, las cosas que desde ese punto de vista el gobierno chileno no puede sino reconocer, y así también lo señala el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dice que es importante que las autoridades reconozcan la violación de los derechos humanos ocurrida durante el periodo. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable por estar con nosotros. Le agradecemos profundamente porque la información que usted nos da, los puntos de vista, nos ayudan a entender la situación difícil por la que atraviesa estos momentos Chile. Y si usted me permite, quiero señalarle que nosotros como institución, como Comisión Chilena de Derechos Humanos, hemos sufrido días atrás un robo focalizado de nuestros equipos computacionales, un robo de nuestra información, un robo de lo que es lo que forma parte esencial de nuestro quehacer. Es un claro intento de amedrentarnos, de hostigarnos y de neutralizar la labor que realizamos. Sin embargo, nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra misión institucional, que es defender, proteger a las víctimas de la grave violación de derechos humanos que está ocurriendo durante el último tiempo. Muchas gracias. Le mando un abrazo y toda la solidaridad también para que además de esto sirva de denuncia de lo que acaba de mencionar Carlos. Un abrazo entonces a la distancia. Gracias a usted. Gracias a Carlos Margota. Lo que acaba de denunciar además es, digamos, de alguna manera una primicia, una noticia que se debe divulgar. Han robado la información, la base de datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Chile, que la preside Carlos Margota, con quien terminamos de conversar. Obviamente esto prueba además lo que decíamos al arranque de la segunda parte de este programa. Hay una violación sistemática de los derechos humanos en Chile que además hace este tipo de cosas. Es decir, los materiales, los argumentos, los testimonios de esas violaciones se usurpan. No creo que por alguien que quiera llevarse para hacer papel de oficina. Así es. Nos despedimos. Que la pasen bien ustedes. Chao, chao.